Así es, Iván Donoso, Martinelli y la audiencia, a continuación. Bueno, hoy día de alegato, mañana será día de alegatos finales y ya, pues se vislumbra el final de este maratónico juicio al expresidente Ricardo Martinelli. Hoy, pues la batería, parte de su equipo legal, Roniel Ortiz, copresentador en este programa, Jessica Canto, y hoy, bueno, nos acompaña además don Carlos Carrillo Gomila. Así que empiezo contigo, Ronnie. Alegatos finales mañana. ¿Qué debe pasar en este juicio? Bueno, mañana a las 9 de la mañana inician los alegatos, inicia la fiscalía con 1 hora, continúa los querellantes que tienen que elegir uno del concurso de querellantes que hay, y después la defensa. Después tendrá derecho a hablar Ricardo Martinelli, las víctimas tendrán derecho a 5 minutos para hablar nada que tenga que ver con el caso, sino solamente con relación a sus sentimientos. Y bueno, vamos avanzando en esta etapa que la compañera Jessica te va a desarrollar un poco más la dinámica de todo lo que va a suceder. Así es. Jessica Canto. Bueno. Después, a esperar. Sí, listos para el día de mañana, el equipo de defensa preparado para ese día tan importante, es los alegatos de conclusión. Estamos seguros que vamos a lograr un buen resultado para Ricardo Martinelli y vamos a comprobar su inocencia. También es importante resaltar, a lo largo de todos los programas hemos venido explicando cómo se fueron desencadenando cada etapa en el proceso y cómo cada testigo de la Fiscalía aportó a la defensa y al mismo caso en sí, en favor de Ricardo Martinelli, ya que debemos recordar que esto comenzó con el perito informático, como lo digo en todos los programas, siempre explico que el perito informático fue quien destapó toda esta cantidad de ilicitudes que se dieron para convertir esas pruebas en una evidencia para el supuesto delito, y lo que se convirtió fue en una prueba ilícita. Eso es lo primero. Luego de eso vinieron una serie de testigos del Consejo de Seguridad que demostraron y explicaron cómo fueron torturados para culpar a Ricardo Martinelli, y en efecto pues evidenciaron que no lo podían culpar porque no manejaban la información que ellos trataban de que ellos dijeran. Ellos trataban de que culparan a Ricardo Martinelli, y por no hacerlo los seguían torturando. Fueron trasladados a las garitas de seguridad, a áreas donde ellos como profesionales fueron denigrados. Vimos personas del Consejo de Seguridad explicar cómo fueron víctimas del asedio, de la persecución de Rolando López, director del Consejo de Seguridad, que es el verdadero victimario en este caso, junto con Kenia Porcel, con Juan Carlos Varela. Ellos hicieron todo un compendio de cosas, gracias a Dios, mal hechas, para nosotros entonces lograr la libertad de Ricardo Martinelli. Pero dentro de todo ese tiempo dejaron un hombre detenido, deteriorándose, porque atacaron a su familia, atacaron el sistema de justicia y desbarataron el Consejo de Seguridad, porque si hay algo que acusar y culpar es cómo han ido destrozando ese Consejo de Seguridad, cómo han tenido que salir tantas cosas en una audiencia, cómo han denigrado a esos hombres y mujeres que trabajan en el Consejo de Seguridad, que hacen una labor importante, pero cómo fueron manipulados para destrozar esto. En estos 5 años pueden llevarse el galardón Rolando López, pues, que destruyó el Consejo de Seguridad. Ojalá que se recupere pronto, porque esto ha sido muy grave para el sistema de justicia. Un testigo protegido que no tiene un rango dentro de la Policía Nacional, tiene un rango de teniente, para que él esté ganando lo que cualquier comisionado podría estar ganando en la OEA. Esperemos que este gobierno tome las medidas con este señor, porque lo que está pasando es terrible. Él tuvo una prebenda definitivamente por haber llevado, ser el testigo protegido en este caso, y seguir hablando y culpando a un hombre inocente con mentiras que afortunadamente cuando las aportó, pues se descubrió todo en el acto de audiencia, porque este es un sistema de justicia que nos permite hacer todo donde nada está programado, nada está planeado. Cuando eso sale
al tribunal, y cuando llega esa información al tribunal llega auténtica. Entonces, al someter a un testigo a una serie de preguntas, lógicamente salen verdades. Tú puedes llegar con la idea de mentir, pero al momento que ya vas avanzando, lógicamente salen las verdades. Y luego, para finalizar parte de toda esta historia, hemos llegado a esta etapa, que son los alegatos de conclusión, y no solo eso, ha llegado también en estos momentos, hace poco, como bien lo dijo el colega Luis Eduardo Camacho, él hizo una solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, y tuvo información y acceso a una firma de abogados, en los Estados Unidos, que le prestaba el servicio a Panamá, es un servicio privado, y cobró más de $1 millón, y digo más de $1 millón porque en estos momentos eso es lo que la información que tenemos, vamos por $1 millón, pero lógicamente ya irán saliendo más bellezas. Y qué triste de que haya una firma de abogados que le haga un trabajo meramente gubernamental. Realmente nunca debió de ser con una asesoría privada. Y cuando nosotros vemos que dentro de esas investigaciones encontramos detalles, porque ¿qué pasa? El gobierno panameño era el cliente era el Estado, era la procuradora, era Kenia Porcel, era el Consejo de Seguridad. El cliente era el Estado, y vamos viendo cómo la firma de abogados de los Estados Unidos detalla una serie de gastos que tuvo por cada acción que hacía en los Estados Unidos. Y cuando nosotros nos encontramos con elementos que en su momento nosotros vamos a ir detallando, sale cómo revisaban procesos, cómo convirtieron, sale en una de las líneas, convertí declaración notarial en declaración jurada del magistrado Harry Díaz. Entonces, todo esto ha sido parte de las reuniones que ellos tenían, ellos trabajaban en equipo con una firma privada, y la firma privada le facturó al gobierno panameño más de $1 millón, y cada detalle avanzando el programa vamos a ir mencionando todo lo que lleva, todas las aristas que lleva este contrato y cuánto cobraban por hora para desbaratar a un solo hombre. Investigaban abogados, en uno de los rubros dice cuánto cobraban por haber investigado una abogada nueva de Ricardo Martinelli. En otro rubro hablan de reuniones con Kenia Porcel, con Tania Sterling, que no tenían por qué. Que no tenían por qué. Transformaban, iban a la corte y transformaban documentación panameña para que fuera acorde para el tema de la extradición. Lo que ocurrió con Ricardo Martinelli fue utilizar todo el dinero del Estado, todo el dinero de la Cancillería, porque yo estoy segura que cuando busquemos va a haber más, y utilizaron todo ese dinero para pagar las firmas privadas, para acabar con la familia Ricardo Martinelli, con sus hijos, con él y con todo lo que se llame Martinelli. Yo creo que Jessica, antes de que sigas, hoy es un mejor día que cualquiera, uno de los últimos días de lo que va a ser este proceso. Don Carlos Carrillo, para que nos cuente cómo fue primero la conformación de este equipo legal. Porque es un equipo legal, pues, de lo más variopinto, donde también fueron víctimas de ataques por parte de los medios aliados al gobierno y de gente aliada al equipo. Bienvenido, don Carlos. Gracias por la oportunidad, Fernando. Sí, mira, hacer un recuerdo de cómo inició esto, a veces no había previsión de que se fueran a dar los excesos y las situaciones. Arranquemos de los primeros días cuando Ricardo Martinelli se sabía dónde estaba, y entonces salió la teoría esa del imputado de paradero desconocido. Después se convirtió en una personalización de buscar un resultado. Después se dio un querellante que advirtió: yo no estoy de acuerdo con el procedimiento, y lo que hicieron fue penalizarlo y excluirlo de la querella, y una serie de situaciones que gracias a Dios quedaron grabadas de cuál fue la posición desde el inicio de de la defensa de Ricardo Martinelli. Hay muchos recuerdos. El equipo ahora, los que hemos quedado integrándonos para esta etapa de juicio oral, pues ya mañana esto se termina en la primera fase, ya tendremos un resultado, tenemos un positivismo de que ya y la inocencia de Ricardo Martinelli ha quedado totalmente probada. Se han dado situaciones lamentables, aquí ha sufrido la justicia,
Yo creo que los responsables están fuera de lo que va a suceder en el futuro, pero los que han quedado van a tener un problema para mí insuperable. Va a ser muy difícil que los organismos de seguridad en un corto plazo puedan recobrar esa mística, que el órgano judicial vaya incrementando su respeto. Tenemos una Corte Suprema que por primera vez en el recuerdo reciente no está integrada totalmente, que se pusieron en una rebatiña judicial por nombramiento y que quedó expuesta a una serie de realidades. La pobredumbre se apoderó de las discusiones. Sí se ganó la libertad de expresión, la libertad gracias a la tecnología, hubo un acceso directo a información. Para mí particularmente, el que un abogado nos hayan dejado afuera a los abogados de la defensa sin poder ver a Martinelli durante más de 4 horas y que no haya habido responsabilidad para nadie, de que se haya mantenido esta situación de presión que solamente es entendible por la incapacidad momentánea y por el querer tener un destino. Ahora, sí es verdad, cogimos un respiro en el sentido de que hubo decisiones en juicio oral que tuvieron que corregir lo que se denominan las irregularidades. Hay cosas que la defensa cree que debieron ser más radicales y pues ya estamos en la fase de que se va a definir de que cómo es posible que se hayan violado tantas garantías, y eso va a quedar expuesto mañana en los alegatos, y definitivamente al final es una sola hora más réplica, más una situación que pues lo que queremos es que se defina. Gracias a Dios, Ricardo Martinelli y su familia han sobrevivido físicamente al hecho. Él pudo hacerlo. Ahora, lo que nos asusta es haber oído todas las cosas de pasillo, que si esto hicieron con Ricardo Martinelli, ¿qué no se habrá hecho con otro? O sea, el Estado policíaco deben entenderlo los políticos, que la columna vertebral es el derecho. No es que te gusta más oír a los policías porque los policías solo obedecen órdenes. El abogado hace una dialéctica, hace un razonamiento. Yo creo que la policía, primero que tiene una situación administrativa complicada y segundo que recibió el daño colateral de una cuestión circunstancial y por otro lado la exposición de Panamá ante otras jurisdicciones como los Estados Unidos. Fue vergonzoso ver cómo se manipuló el decir que Ricardo Martinelli tenía 4 órdenes de detención, una orden de detención por 4 distintos delitos, cuando en verdad era una rebeldía por su naturaleza y su carácter. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí todo este andamiaje que ahora están comenzando a salir evidencias, datos? Al final perdemos todo, Fernando. El sistema se ha sometido a una prueba para buscar, correcto, para buscar un fin. No nos merecíamos esto. O sea, tú no puedes jugar a una película o a programas de televisión o identificarte con una serie televisiva por encima de la ley. Hay que ser maduros, hay que ser serios. Se combinó voluntades extraprocesales, factores reales de poder con una incapacidad manifiesta. Gente que no pudo decir, hey, esto no puede ser así, háganlo de otra forma. La verdad es que en este periodo de evolución democrática hemos llegado a una crisis y yo no veo una voluntad de que se hagan las bases. Si no hacen un consenso generalizado a nivel de todos los usuarios del sistema, mira, cosas básicas como la estructura de los juzgados, el respeto, eso, hacia dónde nos están llevando. Ahora, gracias a Dios, mañana termina el periplo de la audiencia de Martinelli en su primera fase y estamos muy positivos de que se va a confirmar la inocencia de Ricardo Martinelli Berrocal. No hay manera de que no se declare la inocencia de Ricardo Martinelli en el día de mañana. Ha sido un calvario, Ronnie, donde ha habido violaciones tanto en Panamá como en los Estados Unidos, porque no olvidemos que este expediente se cierra en Panamá, lo abre Manuel González Revilla en la Embajada de Panamá en Washington, incluyen esto y al final, pues es lo que logra la detención para extradición del expresidente de la ciudad de Miami.
Bueno, mira, Fernando, te voy a hacer yo quiero hacer un recuento histórico del padecimiento de Ricardo Martinelli desde aquel mes de julio del 2017, cuando se ordena su detención. Mira, para que esa detención se diera, el señor Juan Carlos Varela mandó a buscar 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia: José Ayú Prado, Fábrega y Hernández León, que lo mandaron a buscar en un avión a Pedací para que lo trajeran a Panamá, pues se lo trajeron hasta en vestido de baño. Y Bernán sabe que no es mentira lo que estoy diciendo, y resulta ser que lo trajeron con el compromiso que lo devolvieran el día siguiente. Estos 3 magistrados partieron con el señor Juan Carlos Varela, un partido de béisbol o de fútbol, no sé de qué era, pero estaban notificando lo que iban a hacer, lo que habían planificado y que tenían coordinado de atrapar a Ricardo Martinelli, tal y como lo hicieron. Cuando a Ricardo Martinelli lo detienen en Miami, no lo detienen huyendo. Ricardo andaba en la ciudad con su chofer haciendo diligencia, y cuando llega a la garita del barrio donde queda su residencia, ya estaban los marshals y le cayeron y lo detuvieron. Le dieron la oportunidad de que fuera a la casa a buscar su documentación y otras cosas más. Y de ahí fue trasladado al Centro Federal de Detención de Miami, que no es cualquier centro de detención, es una cárcel federal muy dura. El primero de todos nosotros, una vez nos enteramos, se conformó el equipo, llamaron a todos los abogados a reunión, Sidney Citón tomó la iniciativa y se fue esa misma noche para Estados Unidos, y tuvo la oportunidad de ir a la primera audiencia, donde personas, incluso abogados que eran extranjeros, Abelardo Lesprie y abogados colombianos de renombre, trataron de auxiliar al colega en poder saber cómo era el sistema, porque desconocíamos lo que pasaba. Se dio la primera audiencia. En la primera audiencia, Ricardo Martinelli es llevado esposado por parte de los marshals con un uniforme caqui que usaban para llevar la audiencia, y en esa primera audiencia Ricardo todavía no era consciente de lo que estaba sucediendo en cuanto a su persona. Él todavía no dimensionaba el grado de maldad de Juan Carlos Varela, del ex embajador Finley de los Estados Unidos en Panamá, que se prestaron con gente, porque esta firma, Jessica, Foley, Holly, LLP, no es cualquier firma, eran funcionarios del Departamento de Estado, que una vez los votaron o salieron del Departamento de Estado, hicieron esta firma de lobistas y se dedican a este negocio de estar atrapando gente. ¿Pero qué sucede? Quiero ir a cambio comercial, Troni. Seguimos con esto porque también la cantidad de irregularidades que hay en este contrato. Este contrato, por ejemplo, como ellos escribían todo, era una cosa especie de saltarín versión gringa, pues llamaban a números de la fiscalía en Panamá, iban en dirección a la fiscalía, es decir, lo apuntaban, vamos a tal lugar a hablar con tal persona. Eso en personas que no tenían competencia en este caso, que yo es lo que quiero que entiendan, que era una confabulación de varios estamentos del Estado panameño en contra de Ricardo Martinelli, y que es lo que ha sido y ha puesto a prueba y sentado hoy en el banquillo de los acusados al sistema pues legal nacional. Eso, después del cambio. Seguimos en la presentación de Martinelli, la audiencia. Y sigo contigo, Roniel Ortiz. Bueno, Fernando, con nosotros vamos todos los abogados, logramos entrar a la primera audiencia, nos partió el corazón a mí como panameño, más que nada ver a mi presidente de mi país de la forma como todo esto sinvergüenza, y hoy día que hemos podido descubrir toda esta patraña de Juan Carlos Varela, Kenia Porcel, Picuiro, toda esta gente, cada día los odio más, porque realmente los odio por lo que hicieron. Mira, Ricardo Martinelli fue sometido a un presidio horrible en una cárcel de máxima seguridad, donde la ropa que nuestro presidente usaba es la ropa que usa cualquier funcionario de esos que recoge basura en la calle, y eso es doloroso. Humillación como cualquier ciudadano común y corriente de la calle. Pero todo esto fue peticionado por esta firma de abogados y por estos ciudadanos. Mira, nos tocaba meterle. Ricardo es un hombre tan inteligente que a los pocos días de estar en la prisión ya él había descubierto cómo estar menos preso. Y la única forma de estar menos preso era teniendo visitas. En primera instancia íbamos 2 o 3 abogados y nos turnábamos todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, para poderle dar un alimento distinto al que comían los detenidos. Comprábamos emparedados congelados, teníamos un hornito donde lo podíamos calentar, y eso tratábamos para darle vida, a poder que resistiera el embate tan duro Ricardo no compartía celda con políticos ni con personas del bien vivir. Ricardo compartía celda
Y de igual forma, y le mando un saludo a mi amigo Nidal Wacket, que también cuando me tocó verlo en esa prisión como panameño. Digo, y otro panameño que llega ahí por culpa de la pusilanimidad de nuestro gobierno. Exacto. Entonces, mira. Que para eso sí debieron contratar un buffet de abogados. A Pero defender el caso Wacket, ¿no? la señora Chabela dijo que ella no se iba a meter en ese Saimalo. tema. Pero mira, fueron duros días. Ahí teníamos que pasar tormentas, Un huracán. de frío, huracán, todo, pero siempre íbamos todos los días a darle ánimo, a escuchar, a leer las noticias, llevar en los periódicos, traer y llevar cartas. Y fue donde se popularizaron los famosos papeles amarillos, que le metimos las primeras libretas, le llevábamos páginas que comprábamos ahí en el college para que él por lo menos escribiera. Empezamos a hacer recursos escritos para los periódicos. Los compañeros de Ricardo, quiero que sepa que a Ricardo en esa cárcel, todos los criminales que estaban en esa cárcel, llámense boricuas, cubanos, la comunidad negra, los gringos, los colombianos, los hondureños y de otros países, le daban el toque y los trataban con el nombre de presidente. Los negros le decían pa, él no le gustaba mucho eso porque él dice que todavía no estaba tan viejo. Pero yo te lo digo porque a mí me tocaba ver las visitas de las personas que iban a la visita, porque permanecíamos todo el día ahí, cómo se alegraban cuando lo veían, cómo se alegraban con saludarlo, cómo él trató de ayudar a algunas personas. Mira, había un negro que tenía un pelo espantoso que parecía como un congo de avispas, y ese muchacho estaba preso porque era un exconvicto, lo agarraron con un arma, y cuando Ricardo escucha el tema de que el juez le metió como 15 años, Ricardo le dice, pero ¿cuál es el problema? Dice, el problema es que yo no tengo abogado. Y Ricardo dice, yo te voy a pagar el abogado. El simple hecho de ese muchacho decirle a Ricardo que eso, y Ricardo ofrecerle un abogado, quiero que sepa que el único requisito que Ricardo le pidió fuera que se cortara el pelo tan horrible que tenía. Pero, ¿qué pasa? El juez, por esa simple acción, le dijo que si él aceptaba el abogado, le metía 25 años de prisión. Sí. Entonces, esas son cosas horribles. ¿Cuándo cambió un poco la suerte de Ricardo Martinelli en esa cárcel? Un día que llego a visitarlo, igual que todos mis compañeros que íbamos, y nos cuenta, adivinen lo que me pasó. ¿Qué pasó? Es una cárcel tan inhumana de que había un señor parapléjico con una silla de ruedas. Wow. Y resulta ser que ese señor le dio una epilepsia, no sé qué le dio, y se cayó. Y toda la población se quedó viendo como si nada estuviese pasando. Y Ricardo Martinelli, al ver esta situación, salió corriendo, recogió a ese pobre hombre del piso, lo sentó en su silla, y a partir de ese momento, la población de custodios de esa cárcel se dieron cuenta lo grande que era ese hombre, Ricardo Martinelli, de que si era un hombre con tantos recursos, un hombre que había sido presidente de un país, cómo se había tomado la molestia de recoger a ese hombre del piso y sentarlo en una silla. A Ricardo Martinelli, sus compañeros de cárcel eran, cuando lo conocí porque me lo presentaron, alias Don Berna, alias Mi Sangre, alias Macaco, alias Gordolindo. Si buscamos en internet, porque yo me daba la tarea, después que los conocía me iba al hotel y buscaba para saber quiénes eran, cuando me di cuenta que eran esas personas, y cuando yo veía el respeto que se le tenía a ese ciudadano, a ese ser humano, que con la plata de todos nosotros se votó $1 millón, se le pagaba plata a víctimas, supuestas víctimas y querellantes para que fueran a la audiencia y poder hablar en los medios de los Estados Unidos. La cosa es que los abogados montamos una estrategia de que cubríamos todos hablábamos a la misma vez en los diferentes medios y dábamos entrevistas, y es por eso que agarran y hacen un ataque contra los abogados y llega el momento de la extradición. Esa firma de abogados se ganó esa plata regalada por parte de Kenia Porcel, Tania Sterling y todos estos sinvergüenzas que se prestaron y que no hacían nada en este proceso. Pero lo vamos a denunciar a todos. ¿Y qué resulta ser? Que Ricardo hizo una carta, y dentro de los últimos puntos de la carta que presentó el Departamento de Estado, dijo que quería una rápida extradición. De momento la Cancillería, a través de Faria Divo Urrutia, había dicho que cuál era el plan para traer a Ricardo. Ricardo dijo que él quería venir en un avión comercial de Copa. Yo me imagino que el dueño de Copa no permitió eso, sí. Y ellos de una vez corrieron a contratar a los marchas porque era hacerlo sufrir. Mira, a Ricardo los marchas, cuando lo llevaban a las audiencias, lo trataban tan mal que a mí me daba ganas como de tirarle una silla a esos desgraciados, porque no le permitían ver para un lado, no le permitían ver a la gente, a su familia que lo iba a ver, no permitían a gente que lo iba a ver que lo querían, a sus abogados. Si Ricardo miraba para atrás o vociferaba o decía algo, era castigado inmediatamente. En una ocasión me toca ir de forma inmediata, acabada una audiencia, y cuando llego a la cárcel que era al lado, me dice, Rodin, ¿tú sabes lo que me pasó? Estaba Alejandro Pérez y yo.
por haber saludado a mi hermana, el Marshall me estrelló contra la pared y me dijo, aquí mando yo, aquí tú no eres presidente. Y cuando él me dijo eso, yo sabía que atrás de esto había algo. Y era el maldito de Varela, con todos estos desgraciados que se prestaron para torcer la ley, para inventar testigos, para hacer todas estas cosas sucias en contra de Ricardo Martinelli. Y yo me vine un día antes de la extradición, porque ya no me dejaban, yo no podía venir en el avión. Y cuando llegamos, es cierto lo que dice Carlos Carrillo, veníamos bajo 4 presupuestos. Y uno de esos presupuestos que tenía que darse una atención médica inmediata y no se la dieron. Llevaron al payaso doctor Labrador a sacarle la lengua y ponerle un estetoscopio bajo la supervisión de Jacinto Gómez. De otro doctorazo. Cuando dejaron como abogados entrar a las 4 de la tarde. Las mismas cartillas que Ricardo Martinelli se le pusieron de presente del sistema penal acusatorio, decía en el punto 3, tiene derecho a una asistencia de un abogado. Nosotros le habíamos dicho, yo le había dicho, Ricardo, mañana cuando te pongan los papeles, escribe que te violaron tus derechos, dale el número de Carrillo para que llamen a Carrillo para poder que nos podamos mover porque van a hacer toda clase de trampas porque se quieren burlar de todos nosotros. Todo esto se lo puse en conocimiento de Jerónimo Mejía, que es un magistrado que fue compañero de la universidad. Toda la vida lo respeté. Pero eso le entró por un oído y le salía por otro. ¿Qué pasa? Las negociaciones que tenían con el presidente de la República, la injerencia de Picuilo en esta Corte Suprema de Justicia, dándole instrucciones a nuestros magistrados. Un simple policía, usurpando funciones que no le correspondían. Bueno, policía y ahora abogado. Y bueno, ¿qué abogado de qué? Él es un pelele como abogado. Yo te lo puedo garantizar. Un abogado que no sabe ni siquiera, que tuvo que contratar un abogado para que lo asesorara porque él no sabía cómo hacer una denuncia, que él dice que estuvo muy bien todo lo que hizo Saltarín. Entonces, llegamos a esta cárcel. Aquí las cosas no cambiaron tampoco. Aquí para que Ricardo Martinelli fuese al hospital esa noche que le dio el infarto, tuvimos técnicamente que rogar, tuvimos que gritarle a Jerónimo Mejía, delante de la Secretaría General de la Corte, y así accedió a que fuera al Hospital Santo Tomás. Y aún así Ricardo Martinelli, herido, enfermo, le dijo a Jerónimo Mejía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te has convertido en mi verdugo? ¿Qué te hice yo a ti? Y decía, no, señor Martinelli, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, un trabajo mandado por Juan Carlos Varela. Dan vergüenza como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, todo lo que hicieron con relación a Ricardo Martinelli. Y Jessica te puede dar, y te paso la palabra, Jessica, para que tú le ilustres a la gente cómo fue el presidio en Panamá, porque decían que está en una casa cómodamente. Expliquemos cómo nos picaban las garrapatas, cómo convivíamos con animales, con hormigas, cómo Price, primo de Picuilo, se afanaba de que nos ponía a atender a nuestro cliente bajo sol y lodacera y aguacero debajo de un palo. Esta es la denigración más grande que ha habido con el derecho de defensa. Y ninguno de esos fiscales que ha pasado por esta audiencia tiene la moral para decir o criticar el trabajo de nosotros como abogados. Recuerden que ustedes son abogados y el día que le den 2 patadas en el trasero, tienen que ponerse el saco que nos ponemos nosotros todos los días para defender a cuantas personas que nos contratan. Jessica. Panamá no puede olvidar la cara de los magistrados que fueron parte del brazo ejecutor aquí cuando llegó Ricardo Martinelli. A Ricardo Martinelli lo torturaron al tenerlo aislado en una cárcel. Y nosotros no entendíamos por qué venía esa tortura. Y el brazo era Catherine Ulloa, Sharon Díaz, que fueron las manos porque ellas eran las que realmente ejecutaban todas las órdenes de Juan Carlos Varela. Y ojalá este gobierno conozca quiénes son esas señoras y cómo le hacían la vida imposible a Ricardo Martinelli. Oye, lo mantenían aislado. ¿Ya conseguiste a Carlos Rubio para ir? No, no, pero sigue escondiéndose. Todavía tengo que ver si ya lo notificaron, pero creo que estaba escondido. Está bajo la falda del papá. Ajá. Pero yo sé que va a tener un tema en la USMA, así que allá lo... Ahí lo pueden notificar. Sí, lo notificamos. Bueno, lo que sí quería decir es que ahora sí entendemos, inclusive, antes me escribía una señora, una joven de la seguridad, que como Catherine Ulloa, que es una funcionaria del sistema penitenciario, la votó porque ella nos dejó pasar a mí y a la licenciada Polo en ese momento para ir a hacer algunas averiguaciones y nosotras éramos muy combativas a la hora de pedir las cosas para Ricardo Martinelli. La muchacha se llama Llorena Pérez, a ella la votaron precisamente, pues fue de los caídos a lo largo de las batallas de esta lucha con Ricardo Martinelli y que se le respetaran sus derechos. Y también hemos comprendido ese tema de cómo salió una firma
como esta de Estados Unidos, donde ellos vigilaban todos los movimientos de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli no era muy bien tratado en los Estados Unidos, en esa cárcel, y era porque tenían una firma dedicada a eso. Y aquí está la prueba. Nosotros tenemos un listado. En este listado, la firma, que es Foley Hogan, que este es no sé si lo pueden acercar un poco para que lo vean. Esta firma, logo, sí, bueno, esta firma de abogado, porque cada día nosotros vamos a seguir martillando en este tema, esta firma de abogado le envió en detalle a petición de Luis Carlos Camacho, Luis Eduardo Camacho, la petición, todos los detalles a Cancillería, y ellos habían enviado para su sorpresa a Cancillería todos los detalles de cómo iban cobrando punto por punto. Pero hasta el Uber. Mira lo que, sí, pero mira lo que aquí decía. Investigué si era legal enviar un mensaje político mientras estaba dentro de una prisión en los Estados Unidos. Escribí un correo electrónico describiendo mis hallazgos. Duró 5 horas con 10 minutos. Eso es un cobro que él tasó al gobierno de Panamá por $2.093 por esa llamada. Cuando tú ves esto, que si ellos estaban investigando sobre una simple llamada telefónica de Ricardo Martinelli en la cárcel federal, cuando llega a Panamá ya entendemos, no era esta firma, pero sí era quienes lo contrataban. Tanto los magistrados, Harry Díaz, Jerónimo Mejía, Panamá, era el cliente de esta firma. Y aquí podemos ver cómo lo iban persiguiendo dentro del sistema penitenciario, cómo le hacían la vida de cuadro, no podía haber otros detenidos, lo mantenían aislado, pero en todo momento estuvimos siempre pendientes de él, porque ese fue el inicio de mi persona. En este caso era velar por los derechos de Ricardo Martinelli dentro del sistema penitenciario. Y esa lucha y ese combate nos hizo protegerlo como leones, porque ahí nos mantuvimos siempre al pie del cañón, luchando por cada cosa a la que tenía derecho, porque a él no se le respetaban los derechos. Pero hay algo más que quiero mencionar, que es parte de estos contratos, del mismo contrato donde aparecen los detalles, y dice: revisé expediente de la Corte, revisé la declaración de Harry Díaz y la convertí en forma de affidavit por una corte en los Estados Unidos. Trabajé con el servicio de traducción para traducir la declaración jurada de Harry Díaz del español al inglés. Busqué la petición para un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y peor aún, miren esto. Revisé el expediente de la Corte, revisé un borrador de la declaración jurada de Harry Díaz y convertí ese borrador en la forma de una declaración jurada. Esto es un asco. Qué tristeza que tenga tanta incapacidad el gobierno y la Cancillería en ese momento. ¿Cómo tirar la plata de esta manera para acabar con una sola persona? Nosotros como panameños tenemos definitivamente que repudiar esto, porque esto no se le hace a nadie. Y este gobierno actualmente ojalá vea esto y que haga auditorías y que meta preso al que tenga que meter, porque esto es un peculado vulgar. ¿Cómo es posible que a un hombre han gastado tanto dinero y tantos recursos y siguieron acá en Panamá? Porque utilizaron a las fichas del sistema penitenciario para acabar con él. Utilizaron a las fichas de la Corte. Esto no puede ser. Pues y fueron demasiado lejos, pero no hay verdad voy a información comercial. Que pueda esto Jessica, no permanece y cuando oculto. vuelvo, don Carlos, esta gran confabulación que se hizo, y realmente, pues, yo creo que todavía está en la mente de muchos ese baile de sábanas hecho por la policía en el Hospital Nacional. Y esa y más, después del cambio. Seguimos en la presentación de Martinelli. La audiencia, recuerden, mañana será un día clave. Serán los alegatos finales. Don Carlos, ¿se tomarán en cuenta este montón de violaciones que ha habido? El tribunal repetidamente, creo que a diario, cuando se hacían las objeciones, dijo que en este momento, o sea, cuando llegaba este momento final, ellos iban a tomar las ilicitudes antes de las valoraciones de conformidad a lo que dispone la ley. Pero esto es más grave,
Fernando, la situación está que tú puedes tener como funcionario público una intención, pero tú no puedes pasar por encima de la ley para tratar de buscar un resultado. Eso distingue entre un Estado de hecho y un Estado de derecho. ¿Valía la pena una situación personal, política, pasar y destruir las instituciones? Yo creo que no. Yo creo que en ningún caso se justificaba destruir las formalidades, por lo menos de la Cancillería, de nuestra Corte Suprema de Justicia, del propio sistema. Mira, Ricardo Martinelli fue el único panameño que no tuvo un tribunal de habeas corpus. Una garantía fundamental. Ricardo Martinelli no la tenía. Ricardo Martinelli, por disposición de los políticos, no tenía una segunda instancia. Pero es peor. Nosotros no podemos creer que las objeciones que se hicieron ahora están aflorando y resulta que entonces nos tenemos que decir, la víctima es el propio procesado que no pudo tener. Todavía quedan más de 6 amparos pendientes de resolver y ya vamos a terminar la audiencia. Todavía quedan en los organismos internacionales 2 investigaciones que están en trámite y que ya Panamá contestó. Los propios tribunales. ¿Nos merecíamos esto? Más aún, ahora vienen unas reformas constitucionales. ¿Para qué si no hay el consenso y la mística? Es muy grave, Fernando. Yo, de verdad, va a terminar un capítulo con felicidad porque se va a confirmar la inocencia de Ricardo Martinelli. Lamentablemente, lo que viene después de esto es que si esto le pasó a Ricardo Martinelli, ¿qué no le habrá pasado a un mundo de gente, de ciudadanos que no tienen las posibilidades políticas, personales, comerciales o empresariales de Ricardo Martinelli? Por el prurito de querer buscar un resultado. Ronnie. Bueno, mira, Fernando, 2 cositas que quiero agregar. Una, que a mí, yo tengo ganas de decir el nombre del tío protegido, aunque me multen de nuevo. Porque 8430-145 dijo en la audiencia en contrainterrogatorio que le formulamos nosotros a él, que lo hizo Citón, él dijo que esa declaración que dio en los Estados Unidos, a pesar que el expediente estaba cerrado, con complacencia de Kenia, de Tania Sterling, Harry Díaz, Jerónimo Mejía, la dio ante unos abogados que él no sabía quién era, que él dice que él cogió un bus y casualmente el bus lo llevó a una firma de abogados y ahí lo estaban esperando y le tomaron una declaración. Esto es tan burdo que aquí en esas facturas no sale, falta documentación ahí. ¿O no fue, Ronnie? ¿Ah? ¿O no fue? O no fue. Eso puede ser posible. La otra situación es la siguiente. Mira, un día yo en una de esas audiencias, Fernando, se me acerca el magistrado Abel Zamorano, que es mi amigo. Y se me dice, Ronnie, quiero hablar contigo. Yo me senté en una esquina con él y me dice, quiero que le digas a Ricardo Martinelli que yo no tengo nada en contra de él. Que si yo lo hubiera querido joder, le hubiera metido el caso X o el caso Y. Me dijo así. Quiero que le diga eso, que eso no ha sido mi intención en ningún momento. Bueno, yo, magistrado, no se preocupe. Yo voy y vengo. Yo fui a Miami el día siguiente, le dije, Ricardo, mire, el magistrado me dijo esto, esto y esto. ¿Qué resulta ser, Fernando? Que cuando yo regreso voy a el magistrado a darle el mensaje de Ricardo hacia él. Y me dice el asistente. Por eso digo que yo no sé si es mi amigo o no es mi amigo, Zamorano, porque sale un asistente y me dice que no, que el magistrado no lo puede atender. Entonces yo le digo, bueno, dígame, ¿cuándo puedo? Si usted no está entendiendo lo que le estoy diciendo, él no lo va a atender más. No sé en ese momento qué le dijeron, qué le prometieron, pero bueno, no me atendió. Le dije a Carrillo, que fue el que me dijo que subiera en ese momento a eso. Y después, el licenciado Tito Ruiz nos confesó que Rolando López no salía del despacho del magistrado Zamorano. Después yo entendí por qué en la asamblea el único magistrado que estaba ahí era Zamorano, y que fue a saludar, casi se le guinda del cuello a Juan Carlos Varela, y al final le cumplieron, porque muchas veces él fue relator de la Corte en algunos recursos de Ricardo Martinelli, y yo le veía la cara o sea, yo no conocía a mi amigo, no lo conocía, mi ex profesor, no lo conocía, que él para poder lograr el puesto de magistrado permanente se haya prestado con este otro maleante, delincuente, técnicamente, a hacer las cosas que se hicieron contra Ricardo Martinelli. Quiero dejar eso ahí, Fernando. Quiero pasar que mis colegas terminen el programa, pero bueno, pienso que históricamente he hecho un recuento
Ricardo Martinelli no se merecía lo que se hizo. Sí. Aquí hubo abuso, aquí hubo tortura institucionalizada, nacional e internacionalmente. Yo quiero que me manden, y que lo voy a pedir, el listado de cuántos pasajes mandaron a Estados Unidos. ¿Quién pagaba el pasaje de Jaime Abad? ¿Quién pagaba el pasaje de Abudeque? ¿Cómo se llama? De Asipurcay. ¿Quién pagaba los pasajes de esas personas que iban audiencia por audiencia a hacer no sé qué a esos tribunales de los Estados Unidos? Aquí tenemos que escarbar para determinar cuál fue el peculado tan grande que se cometió por parte de Juan Carlos Varela, porque él es el autor intelectual, él es el instigador de esta orden de funcionarios que hemos denominado que forman parte de una organización criminal de funcionarios públicos. Jessica. No pueden olvidar, recuerden siempre estas palabras que hoy estamos diciendo, $1 millón hemos descubierto hasta el momento de lo que gastaron. Recuerden esa entrevista que dio el magistrado Harry Díaz, donde con odio se refería al tribunal, a las decisiones, a las cosas que se han permitido en derecho hasta ahora. Ahora ya entendemos por qué, porque aquí está toda la investigación. Aquí dice todo lo que decía Harry Díaz, cómo lo transformaban en los Estados Unidos. ¿Qué no pasó en Panamá? ¿Qué pasa con eso? Mira, Ricardo Martinelli hoy decía, ¿qué pasa con el que no tiene recursos? ¿Cuánto abuso tuvo que soportar él y cuánto abuso también como defensa tuvimos que soportar? El descrédito que trataron de hacer con nosotros y toda una serie de patrañas que fueron hilando en el camino. Afortunadamente estamos en un momento que estamos, como siempre dice Ronier, en la justicia pura del sistema penal acusatorio. Es un momento histórico. Panamá, vayan todo el que quiera a la audiencia. Que el que pueda entrar, que entre, que vayan y que presencien a que su líder salga en libertad. Primero Dios, oración en todo momento el que no pueda ir, porque estamos seguros que vamos a lograr esa victoria. Y tienen que recordar cada actor en esta horrible escena en contra de Ricardo Martinelli y de su familia. Porque aquí hay más y obviamente no puedo agarrar todo el tiempo para explicar todos los detalles, pero aquí está también cómo gastaban para tratar de acabar también con la familia de Ricardo Martinelli. Hay muchos detalles que el mismo Luis Eduardo Camacho, que fue quien hizo la investigación, los irá explicando, tal vez en una hora que tenga más tiempo, pero todo esto es para que ustedes, los que están pendientes de este programa, la audiencia de Ricardo Martinelli, donde decimos la verdad, para que sepan ustedes de primera mano todo lo que hay y las demandas que vienen. Y las demandas que vienen, don Carlos, finales. Sí, esto sí, nosotros sí, como tú decías hace unos minutos, jamás se nos olvidará la danza esa de las sábanas, que los doctores que estaban ahí presentes, el doctor Arenas, el doctor Tapi, entre otros, fueron testigos, y cuando un político da la salida de una persona del hospital, es grave el asunto, y bueno, nos va a quedar esta serie de situaciones que no se deben repetir, pero esperamos que mañana ya sea el final en esta etapa con la inocencia de Ricardo Martinelli Berrocal. Así es, mañana entonces. Mañana, una vez terminen los alegatos, el tribunal va a entrar en sesión permanente, tienen 24 horas para emitir un fallo. Calculamos que para final del día viernes, en horas de la tarde, empezando la noche, ya tendremos el fallo. Estamos después del trabajo porque nuestros mejores testigos nos los trajo la Fiscalía. Sí. Nuestras mejores pruebas, además de las que aportamos, nos las dio la Fiscalía. Estamos muy agradecidos por la colaboración que nos dieron, cómo le pudimos desbaratar la teoría del caso, cómo fueron a mentir a esta audiencia. Y vamos a salir... Siguen los caraduras. Sí, siguen los que... Vamos a salir con un resultado de absolución. No culpable Ricardo Martinelli. Esa es la premisa y vamos a celebrar una vez obtengamos la victoria. Así es. No me resta más que agradecerles a todos los que durante estos meses han estado pendientes de este programa, que lo hemos hecho con la intención exactamente de romper ese cerco mediático y un cerco de mentiras que se estaba tejiendo alrededor de los medios aliados al gobierno de Juan Carlos Varela para este juicio. Lo quisieron condenar mediáticamente más que judicialmente, y ese fue el motivo por el que realizamos este programa, para que ustedes pues se dieran cuenta de lo que estaba pasando dentro de la audiencia. Mañana, día de alegatos finales, les deseo suerte a todos, principalmente pues a don Ricardo Martinelli, así que mañana pues muy temprano
Falta un solo programa, Un solo programa, ¿eh? el próximo. El saludo, Ronnie, que es lo Bueno, popular los de... saludos no los trae Tommy Martinelli, que se me quedó el doctor Tapia, que me reclamó Jessica, ¿quién más? Oye, Lisa Carmen, Brower. Carmen Boyd. Y a todas las otras personas que siempre he Tuncho. mencionado, ¿Quién Carrillo, más te escribía? Sí, no, de los mismos, eso, que me sorprendió que me Tapia, mandaran eso. Pini. Así es. a mis hijos Ronnie y Chantal, un saludo. Lourdes, Ariana Wilson también, pues están pendientes del programa desde la ciudad de Miami. A Ariana Wilson nos mandaron también para Para un ellos. saludo. Así que a todos, gracias por su audiencia, información y a el noticiero estelar.